Ahí ya, viajeras y viajeros de Arrakis, hoy vamos a profundizar en la Bene Gesserit, la enigmática y arcana orden mística más conocida de la saga Dune, de Frank Herbert. ¿Qué conocemos de su historia? ¿Cuál es la misión de esta hermandad? ¿Con qué poderes y habilidades cuentan sus integrantes? En estas crónicas recopilamos todos los datos extraídos del primer libro de la saga y sus apéndices, sin profundizar en la trama principal. Por tanto, no habrá spoilers ni de la historia ni del resto de libros de la saga. Por último, antes de comenzar, os recomiendo visitar la guía de introducción a Dune, cuyo enlace tenéis disponible en la descripción. Y ahora sí, estas son las crónicas de hoy, así que subid a la nave de la cofradía, tomad vuestra ración de especias y comenzamos. 10 milenios antes de la historia de Dune, cuando los seres humanos acabaron con el dios de la lógica mecánica, durante la Yihad Butleriana, también conocida como Gran Revolución, la civilización entró en una nueva era. Una era sin máquinas pensantes ni robots. No construirás una máquina a semejanza de la mente del hombre, diría la Biblia católica naranja. Todas las religiones de la civilización sufrieron modificaciones. La idea de la creación había evolucionado desde que los viajes espaciales habían cambiado la forma de vida de los seres humanos, y ahora se antojaba imprescindible una nueva visión de la fe. Y mientras los sabios discernían sobre qué nuevos dogmas gobernarían las almas de esta nueva etapa sin inteligencia artificial, comenzaron a fundarse escuelas para adiestrar los talentos humanos, forzando el desarrollo de la mente. Organizaciones como el Gremio de la Cofradía Espacial, la Orden Mentat, los Doctores Suk o la Bene Gesserit. El origen de esta última apenas se revela en los apéndices del primer libro, pero se dice que en su fundación comenzaron a reunirse un grupo de hechiceras y en las visiones de la Dama Jessica en Arrakis se menciona un planeta, Roszak. Gracias a los libros Dune, la Yihad Butleriana y Dune, la Cruzada de las Máquinas, Brian Herbert y Kevin J. Anderson desarrollan ampliamente el origen de la escuela Bene Gesserit y sitúan sus raíces en las hechiceras del planeta Roszak, un mundo en el que, debido a las condiciones de su entorno, solo las mujeres gozaban de ciertas capacidades telequinéticas. Ciñéndonos de nuevo en los datos históricos que nos aporta el primer libro, sabemos que cada escuela de desarrollo mental concentraba sus esfuerzos en diferentes campos. Mientras la cofradía espacial se centraba en las matemáticas puras, la escuela Bene Gesserit consideró que era imprescindible trabajar las relaciones humanas y, por tanto, la política. Pronto entendieron que la continuidad de las relaciones humanas no podía existir sin realizar una meticulosa selección del linaje humano. Así pues, a través de la selección genética, pretendían crear un Supermentat, una computadora humana con algunas de las facultades de presciencia que tienen los navegantes de la cofradía espacial. Una persona etiquetada como el Kwisatz Haderach, aquel que puede estar en muchos lugares al mismo tiempo. El término en cuestión significa el camino más corto, y a través de sus poderes orgánicos mentales, este Mesías podría crear un puente entre el espacio y el tiempo, y conocer el pasado y el futuro. Este individuo, adoctrinado por la hermandad, les permitiría garantizar y liderar la continuidad y estabilidad del imperio, moldear los eventos futuros según sus designios y, en consecuencia, tomar el control de la humanidad y su destino. Con esta misión se creó la Bene Gesserit, cuya escuela estaría formada y dirigida por mujeres. Ahora bien, para que la selección genética tuviera éxito, se trabajó ampliamente en 3 campos imprescindibles: la política, la religión y la ciencia. A través de su influencia política, la Bene Gesserit obtendría un gran poder en las decisiones del imperio. Por ello, parte de su estrategia es ofrecer a las mejores hermanas de la orden como concubinas o esposas de nobles, altos cargos y señores de casas imperiales.
Estas concubinas engendraban con ellos hijos e hijas que contribuirían a la selección genética, además de ofrecer sus habilidades sensitivas a la propia casa, y al mismo tiempo, dada su posición junto a los grandes señores, servían como agentes para la Bene Gesserit. Eran los oídos de la hermandad. En cuanto a la religión, pese a que no se tenían a sí mismas como una orden religiosa, eran conscientes del poder que ejercía la fe sobre los corazones humanos y dotaron a la hermandad de una gran carga mística. Con esta apariencia religiosa que les otorgaría más poder sobre la sociedad, crearon además un sistema de implantación de leyendas a través de su misionaria protectiva. Este programa sería el brazo negro de la Orden Bene Gesserit, encargado de viajar a los diferentes mundos primitivos y contagiar de supersticiones, leyendas, creencias y profecías a sus nativos, con el fin de abrir esas regiones a la explotación de la propia Bene Gesserit. Tal fue el caso del planeta Arrakis, también llamado Dune, donde se infiltraron entre los Fremen y desarrollaron la leyenda del Mesías, el Lisan al-Gaib, la voz del otro mundo, también llamado Mahdi, aquel que nos conducirá al paraíso. En tercer lugar, la ciencia, como hemos dicho, también jugaría un papel en la hermandad Bene Gesserit. Además del mencionado sistema de selección, las escuelas Bene Gesserit exploraron el campo de los narcóticos más refinados y desarrollaron un programa para maximizar el potencial físico y mental de sus integrantes, lo que les otorgaría grandes habilidades, una serie de destrezas que hacen que la sociedad tomen a las Bene Gesserit por brujas. ¿Cuáles son esas habilidades? Vamos a citar algunas de ellas. Por un lado tenemos la Prana Bindu, una disciplina que les permitía el control absoluto sobre los músculos de su cuerpo y su sistema nervioso. Esto incluye la alteración de su flujo sanguíneo, regulación de su temperatura corporal o control de su frecuencia cardíaca en situaciones de peligro. Asimismo, a través de su programa de selección genética, desarrollaron la capacidad de elegir el momento en el que quedar embarazadas y el género que tendría el bebé. En este punto hay que destacar que a las elegidas para la escuela Bene Gesserit no siempre se les dice quiénes son sus progenitores, por múltiples razones. Por ejemplo, si no conocen su ascendencia, se les puede pedir que procreen con un consanguíneo, a fin de convertir en dominante alguna característica genética. En la escuela, las hermanas de la Bene Gesserit también entrenan su voz hasta el punto de que pueden controlar a otras personas, simplemente seleccionando el tono e intensidad de la misma. Por otro lado, en su aprendizaje se incluye el estudio de las lenguas antiguas y las artes marciales, desarrollando un extraordinario dominio del combate cuerpo a cuerpo, solo igualado por las legiones de los Sardaukar imperiales o los Fremen. Se les da clases de espionaje y contraespionaje, aprendiendo a hacer un análisis completo de interrogadores e interrogados a través de sus voces y esquemas de expresión. Desarrollan habilidades para detectar emociones, motivaciones, engaños y armas ocultas. También hay procedimientos que aumentan las habilidades de una hermana Bene Gesserit, como es el caso del agua de vida. Las hermanas que sobrevivan a su ingesta desarrollan capacidades como modificar su metabolismo o mitigar los efectos de un veneno. Es una prueba de especias extraordinariamente fuerte y aunque hay algunos hombres que han intentado pasar la prueba, ninguno ha sobrevivido en el proceso. Además, aquellas hermanas que la toman ascienden un peldaño en la jerarquía de la orden y pasan a ser una reverenda madre. Están entre las autoridades máximas de la orden, son maestras, diplomáticas, consejeras, así como guardianas del programa de selección genética, recopilando datos sobre los nacidos del programa y enviando informes. Otra de las habilidades de las reverendas madres Bene Gesserit es que pueden acceder, a través de su memoria genética, al pasado de todos sus ancestros de su línea femenina. Un proceso en el que las identidades de sus antepasadas formarán parte de la nueva reverenda madre. Según la creencia Bene Gesserit, el Kwisatz Haderach también recibirá este don, pero será capaz de ver el pasado femenino y masculino. Dentro del rango de reverenda madre, algunas tienen el cargo de censor superior, siendo directoras regionales de una escuela Bene Gesserit.
otras son decidoras de la verdad, que ejercen de juezas capaces de discernir entre la verdad o la mentira. En este rango de decidora de la verdad, al inicio de la historia, tenemos a la reverenda madre Gaius Helen Mohayan, la decidora de verdad del emperador Padishah, y con ella pondremos en contexto la trama de la Bene Gesserit en el primer libro de Dune. En los años previos a la historia principal, el programa genético estaba llegando a su cenit, y 15 años atrás se esperaba que la Bene Gesserit Jessica, concubina del duque Leto Atreides, diera a luz una hija. Esa niña debía casarse con Faith Rauda, el sobrino del barón Vladimir Harkonnen, y como fruto de esa unión se esperaba obtener al Kwisatz Haderach. Sin embargo, llegado el momento, Jessica profesaba un profundo amor hacia el duque Leto y optó voluntariamente por engendrar a un hijo, rompiendo el programa. 10 milenios de trabajo de la Bene Gesserit por crear a su Kwisatz Haderach se habían visto alterados por aquella decisión. Y así, llegamos al primer capítulo del primer libro de Dune, cuando Paul, el hijo de Leto Atreides y Jessica, cumplió los 15 años de edad y la reverenda madre Gaius Helen Mohayan fue enviada a Castel Caladan, el asentamiento de la casa Atreides. Una visita en la que sometería al joven heredero ducal a la prueba del Gonjabar. En aquella prueba, la reverenda determinaría si la selección genética había sido un éxito o un fracaso en el caso de Paul. La prueba consistía en colocar un Gonjabar, una aguja envenenada, a pocos centímetros del cuello de Paul, mientras éste debía introducir su mano en una misteriosa caja. Al hacerlo, experimentaría un dolor extremo, pero si en algún momento decidía retirar la mano, se le clavaría el emponzoñado Gonjabar y moriría. La idea era determinar si la conciencia de un individuo era capaz de superar a sus instintos primitivos. Por tanto, si su conciencia de la presencia del Gonjabar era lo suficientemente fuerte, esta impediría que su instinto le haga retirar la mano. Otras Bene Gesserit como Jessica habían pasado aquel ritual, pero rara vez se sometía a los varones a esta prueba. Atrapado por aquella mano cerca de su nuca, y antes de que la caja desatara aquel terrible dolor, Paul Atreides recitó mentalmente las palabras de la letanía contra el miedo, del ritual Bene Gesserit, tal y como le había enseñado su madre. No conoceréis el miedo. El miedo mata a la mente. El miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total. Afrontaré mi miedo, permitiré que pase sobre mí y a través de mí. Y cuando haya pasado, giraré mi ojo interior para escrutar su camino. Allá donde haya pasado el miedo, ya no habrá nada. Solo estaré yo. Y aquí concluye esta introducción a la hermandad Bene Gesserit. Espero como siempre que os haya sido útil para comprender mejor esta orden mística del universo de Frank Herbert. Y recordad que en la descripción de estas crónicas encontraréis los enlaces a otras crónicas con explicaciones del lore de Dune. Y si te gusta mi contenido, no olvides darle a me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete para que sigamos creciendo.